Ya, entonces estamos viendo la parte de la CPU, memoria, y ahora entramos a la parte de la RAM. Ya, en procesadores ha sido también una evolución. Lo que actualmente ocurre en la compra de un computador es que la gente todavía tiene el concepto de que quieren comprar un computador que les dure toda la vida. Y eso no se da. Incluso desde antes eso no era posible. Eventualmente el computador queda obsoleto, sea porque ya no se fabrican los repuestos o ya la generación actual es mucho más avanzada. Entonces, al avanzar más en los aplicativos, el equipo ya no puede trabajar con ese tipo de aplicaciones. Un ejemplo, ustedes compraron una máquina de 32 bits. Ya actualmente ya las aplicaciones casi un 90%, casi un 90, yo creo que sería por el 60 al 90%, entre ese rango, están trabajando con 64 bits. En todo el mundo de las aplicaciones, el 60 al 90% ya está trabajando con 64 bits. Eso quiere decir que si ustedes quieren una aplicación de ese tipo, ya no está para 32. O sea, si su equipo es de 32 bits, ya no puede operar con esa aplicación. Cuando empieza el proceso de transición, por ejemplo, hoy se enteran que existe vendiendo en el mercado local, en Ecuador, computadores de 128 bits. Entonces hay gente también desesperada y novelera, como todo latinoamericano, y compra el equipo por estar actualizado. Bueno, ahí está demasiado desesperado, porque si tiene el computador que trabaja a 128 bits, bien, por lo menos tienes el sistema operativo. Pero los aplicativos todavía no están para eso. O sea, si lo compras, no estarías dándole el rendimiento o poniendo a prueba su rendimiento, porque no vas a trabajar con 128, a lo mucho vas a trabajar con 64. Eso es el proceso de transición, pero ya cuando se hace comercial, en el que ya tenemos todos los aplicativos están migrando hacia ese procesador de 128, entonces ahí sí es momento de comprarlo, a menos que en caso particular están en una empresa y el aplicativo del proveedor evolucionó tanto o está amarrado con la velocidad de los procesadores que él ya tiene el aplicativo antes de que salga el procesador. Entonces el proveedor se lo vende y te dice, mira, ya tengo el aplicativo, estamos trabajando con 128. El cliente dice, pero tengo 64. Tienes que cambiarte de máquina, que el aplicativo, todo lo que tú quieres, lo que decías que el otro no tenía, este lo tiene, pero necesitas una máquina de 128. Ya, esos son casos particulares. El que el aplicativo que necesitan está actualizado. Todo lo que ustedes necesitan está allí. Y el otro ya no hay soporte. Entonces tiene que obligatoriamente migrar en hardware. Pero ya cuando se hace global, ya todo el mundo está migrando, los aplicativos están para allá, ya Microsoft, sistema operativo, trabaja con 128, un ejemplo, ¿no? El Office ya está con 128, qué sé yo, AutoCAD también ya está trabajando con 128 y todo el resto de aplicativos ya están trabajando, al menos los principales. Entonces ya les obligan, por lo menos al estudiante le obligan ya a actualizarse en ese lado. Entonces, esta evolución es rápido. Antiguamente se demoraba. O sea, un computador podríamos decirte que puede haber una actualización a mediados de año o a finales del año. O sea, en 6 a 12 meses ya había una actualización. Estamos hablando de las décadas 90, 80, 90 ya, y 2000, por ahí.
Pero a partir de 2000, la evolución iba más rápido. Entonces ya el computador que compraba no, no podía soportar el año. Incluso vamos a ver una tabla en la cual ustedes van a ver la evolución, cómo fue tan rápida en ciertos momentos que si compraba un computador al poco tiempo quedaba obsoleto. Y vamos para allá, vamos a ver la parte de memoria RAM. Hola compañeros, hola compañeras, hola compañeros. Hola compañeros. Ya, en la parte de la RAM, para que se den cuenta cómo va trabajando esta tecnología, va evolucionando abismal, de forma abismal. Acá están las DDR encapsulados en la SD-RAM. Este es el encapsulado, se le llama DDR. Entonces, acá está la fecha en la que sale la DDR 200. Se lo puede comprar en ese entonces, se lo compraba en esta fecha, en el 2001. Era el 2001. La velocidad con la cual trabajaba, la velocidad de trabajo, el ciclo de reloj era de 100 MHz y el tiempo entre las señales, 10 nanosegundos, velocidad de entrada-salida, 100 MHz a la velocidad de trabajo. Los datos transferidos por segundo, esto hay que conocer un poco más para ver qué son datos, son 200 millones, pero en esta parte de acá ya es más entendible ante nuestros ojos. Dice la máxima capacidad de transferencia. Cuando estamos hablando de la DDR de 200, que sale en el 2001, estamos trabajando con 1600 megabytes. Byte, ¿por qué? Porque la B es mayúscula. Si hubiera sido B minúscula sería bit. Un byte, ¿cuántos bits tiene?
¿Alguien sabe? ¿Nadie? Un byte tiene 8 bits, ¿está claro? Entonces acá estamos hablando de 1600 megabytes por segundo. En bit, ¿cuánto sería? ¿Cómo dijo? Disculpe. Aquí estamos haciendo una transferencia de 1600 megabytes por segundo. Si lo quisiéramos ver en bit, ¿cuánto sería? Repita, es que no le escucho bien, se escucha cortado, no sé, ahorita repítame una vez más que no le entendí bien. Bueno, a usted lo escucho ligeramente entrecortado. Como pueden ver, yo tengo dos usuarios y el que dice quality es el que yo verifico la calidad. Y si veo que hay un retraso, pues lo vuelvo a repetir. Si tienen ustedes un retraso, es producto de su proveedor, que ya Sí, es eventualmente que vamos a identificar. aquí, discúlpeme un ratito, licenciado, es que aquí en la casa es CNT y está lento el internet, y usted sabe que ese CNT es malo Sí, yo y se conozco, escucha, yo por eso que conozco, digo que te tranquilo. cortado. Ya, le repito, la máxima capacidad de transferencia es de 1600 megabytes por segundo. La pregunta, si queremos verlo en bits, ¿cuánto sería? Ya hace un momento le dije cuál es el equivalente de un byte. Un byte 8, es dijo. 8 Dos- bits, correcto. Entonces, 12.800 no sería. 12.800. ¿Alguien que diga otro valor? 200. O mande, 200. 1200, 200. 200. Sí. ¿Ya por qué dice 200? ¿Cómo sacó ese cálculo? ¿Se le ocurrió? Sí. ¿Alguien más? Bueno, para no alargar. 12.800. ¿Cuánto? 12.800. 12.800. Ya, ¿y por qué lo dice? ¿Cómo hizo eso? Es que como usted dijo que cada giga vale es de 8, multipliqué 1.600 por 8. No, no, no dije cada giga. Hizo la operación correcta, pero me respondió incorrectamente. Lo que yo dije que un byte tiene 8 bits. Un byte. La B mayúscula es byte. Si estuviera la B minúscula sería bit. Como dice 1600 megabytes, si lo queremos transformar a bit, que es más chiquito, el byte tiene 8 bits, es más grande, el bit es más pequeño. Entonces, si la operación hizo correctamente, habría que multiplicarlo por 8, ya que un byte es 8 veces más que un bit. Fernando Romero pone una cantidad bastante grande. Él dice que es 1024 millones de bits. También dice que es 2.28 elevado a la 10. Tampoco sé cómo sacó ese resultado, pero no está bien. Un byte tiene 8 bits y si lo queremos transformar a bit, tendríamos que este, multiplicarlo por 8, porque este es 8 veces más. ¿Preguntas de ahí? La verdad que estoy confundida de ver tantos. No se le escucha muy bien. Sí que estoy un poco confundida en esta tabla que veo aquí. Recién estamos viendo la primera fila.
Tranquila, ya cuando vemos todo, ahí si tiene alguna pregunta me indica. Bueno, entonces en el 2001 sale una memoria DDR2 y trabaja a una velocidad máxima de 1600 megabytes por segundo. Ya, esa es la transferencia máxima, la capacidad máxima que tiene esta memoria RAM. Eso sale en el 2001. Ahora, ¿qué pasa en el 2002? Sale la DDR266 o RAM 266. Aumenta ligeramente el ciclo de reloj, pero su capacidad es casi el doble. Entonces, a pesar de que el reloj ligeramente incrementó, pero su transferencia lo dobló. En el 2003, un año más tarde, sale la DDR300. Eso hace alusión a los datos de transferencia por segundo, pero no hace alusión a la capacidad máxima de transferencia. Por eso es el 300 millones de datos transferidos. Pero con datos, como les digo, ya es más delicado de identificar qué es un dato en este análisis. Lo que no es más fácil identificar la capacidad de transferencia máxima. En este caso, pasamos 3 años y de 1600 llegamos a 2400. Si ustedes hubieran comprado computadores en estas fechas, posiblemente se hubiera mantenido 1, 2 o hasta 3 años. El cambio no es brusco. Entonces, si hubiéramos estado en el 2003, hubiéramos comprado una máquina del 2001 y se nos hubiera averiado la máquina del 2001, era posible conseguir esta memoria. No era tan vieja. Habían pasado 2 versiones o 2 tecnologías. Entonces, aquí el mercado todavía lo tenía. ¿Qué pasa en el 2004? Analicemos qué pasa en el año 2004. En el 2004 se lanza la famosa DDR333, un boom. Marca con una velocidad de 2667 megabytes por segundo. Rápida. Comercialmente estas memorias se las podría comprar con este nombre, PC1600. Incluso este de aquí es la que está en las cajas o en los stickers. Este número es el que aparecía. A pesar de que el computador sale con la característica de DDR3, comercialmente se lo podía comprar a esto. Y claro, este cambio de nomenclatura, el nombre estándar y el nombre del módulo, hacían que estafen o lleguen a Vivatos a venderle cosas que su equipo no trabajaba. Veamos en el 2004. Entonces, en el 2004, cuando recién inicia el año, sale la DDR300. ¿Qué pasa si hubieran comprado un computador a inicios del año? Ustedes estaban contentos porque el año pasado, pues, no pasó mucho y hubo una tecnología, y el año anterior otra. Entonces su computador en cierta forma no quedaba obsoleto. Cuando lanzan el 333, al poco tiempo, en el mismo año, sale la 366. No ha pasado nada. Poco tiempo después, el mismo año, pasa un par de meses, sale la 400. El mismo año, sale la 433. Entonces hubo una guerra en cuanto a velocidades y presión en la parte tecnológica, en la parte de investigación, para empezar a producir este tipo de memorias. Ya se empezaban a comercializar y llenar todos los mercados con la famosa DDR333, 366, 400, 433, Estoy ocupada, ¿qué no me ves? 400. ¿Ya? Finalmente, en el mismo año, terminamos con la 533. Entonces pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 versiones de RAM.
Si ustedes compraron la 333 final del año, ya salieron 7 versiones de RAM hasta la 533. ¿Qué ocurre? Si a iniciales del próximo año, estamos hablando del 2005, ustedes compraron a inicios del año una máquina de 2004, a inicios del 2005 se les dañó la RAM y quieren comprarla, se les hace un poquito complicado conseguirla, porque hay 7 generaciones en velocidades. Entonces la gente empieza a comercializar sobre todo las últimas. Ya las anteriores se están haciendo poco comerciales. Y si es que en el 2005, inicios, están buscando una DDR de 200, ya no aparecen. Ya comercialmente esto cayó. Quien están vendiendo más es 400, 433, 466, 500 y 533. Y dentro de esos, 500 y 533. Si están buscando versiones anteriores, ya en el mercado no hay. Entonces miren cómo aquí creció rápidamente. Inicio del año empezamos con 2.600, finales del año 4.264. Otra vez casi se duplica en su velocidad. Y hay varias versiones de memorias, una más rápida que la otra. Entonces, comprar un computador en esa fecha no era bien visto. Claro, nadie sabe el futuro, pero si tuvieron la oportunidad de comprarlo, entonces tenían que haber esperado hasta el final del año. Eso es con la DDR. Veamos qué pasa con la DDR2. Cuando empieza a trabajar a estas velocidades de 433, 466, 500 y 533, ya empieza a salir la nueva versión. Empieza a salir la nueva versión en esos rangos, cuando empiezan a salir esas velocidades altas en la RAM. A la par sale la nueva versión de DDR2. Esa también empieza a trabajar con 400 millones de datos. Y acá la velocidad de transferencia máxima, si bien es cierto en datos es el mismo, la velocidad de reloj es de 100, pero empieza a crecer también su tasa de transferencia. Mire que la DDR de 400 en DDR2, la versión 2 de DDR, la comparamos con la DDR1 de 400, su ciclo de reloj es menor y estamos trabajando con 3200. Acá también, pero el ciclo de reloj es menos, es de 100. Acá en la de 400 es de 200 su ciclo de reloj. O sea, este consume menos y tiene la misma tasa. ¿Se dan cuenta? Y acá también empiezan con las DDR533, al igual que en DDR1 o solo DDR533. Su velocidad de reloj 266. Acá 133. Consume menos. Su tasa de transferencia de 4.264. La misma tasa de transferencia, pero tenemos un consumo energético menor. La DDR1 llega hasta la 533. DDR2 avanza hasta 1.200 con una tasa de transferencia de 9.600 megabytes. Y esto no está muy lejos del 2005. Entonces, del 2003, un año, inicios del 2005, tenemos tasas de transferencia sobre los 6.000, en la cual ustedes compraron de cerca de 3.000, 2.933. Entonces duplicamos esa velocidad, pero
no es que solo veamos la duplicación, sino que salieron al mercado varias versiones de RAM y siempre el mercado se queda con lo último que sacaron. Eso empiezan a hacerle más mercado. Ya las primeritas empiezan a ser obsoletas, empiezan a producir menos y hasta que llega al final en que se cierra la producción y están solo con lo último. Entonces, cuando sale de R2, estamos con la fabricación de la PC2 9600 o DDR2 1200. Llegamos a la DDR3. DDR3, miren que en la DDR2 quedamos con 1200 y no terminaba todavía de salir lo máximo en DDR2 y salió la versión 3 de DDR. Miren que esta de 1600 trabaja con 133. Esta, que es ligeramente más rápida, entre comillas, trabaja con una velocidad de 300. ¿Ya? Tenemos una tasa de transferencia de 9600. Acá es ligeramente menor, pero tenemos casi un tercio en consumo energético. Sigamos viendo la comparativa. Acá podemos hacer una comparativa más clara. DDR3, la versión 3 de DDR en 1200, vamos a hacer la comparativa con la DDR de 1200, la misma. Tenemos el ciclo de reloj la mitad de la versión 2 y la tasa de transferencia 9600, la misma. O sea que este, en su equivalente DDR2, consume menos. Consume menos. La velocidad en cuanto a periféricos de entrada y salida es la misma. Lo único que cambia es los tiempos de latencia en cuanto a las señales internas. Eso ya no vamos a hablar, ya eso es más técnico. Lo que sí quiero ver, bueno, quiero hacerles ver es cómo está cambiando la RAM, la tecnología de la RAM y sus tasas de transferencia. Cierra DDR3 con la 2000 a una tasa de transferencia de 16.000. 16.000 megabytes. Si lo comparamos con la DDR1, DDR1 salió con 1600 y ahora vamos por 16.000. Finalizamos la versión 3 con 16.000, pero hay más. Ya les voy a indicar. Aquí está la DDR4. Veamos cómo es la DDR4. Estas son las etiquetas con las cuales ustedes podían identificar qué es lo que estaban comprando. No podían ponerle cualquier RAM. Tienen que ponerle la RAM que el mainboard les indica. El mainboard no trabaja con diferentes tipos de RAM. El mainboard les dice, trabajo con una
a lo mucho 2 versiones. No le pueden poner un tercero. A lo mucho 2. Si no es solo una. Mira, trabajo con la PC2 6000, solo con esa. Por ahí una que otra puede decir que trabaja con 2, pero es raro. Actualmente solo trabaja con una versión y esa es la que tienen que comprar. En DDR4 trabajamos desde 1600 o la PC4 12800. Recuerden que en DDR3 llegamos hasta 16000, ¿cierto? En DDR4 llegamos hasta 25000 megabytes por segundo. 25000 DDR4. Y en velocidad de reloj hasta 1600. Recuerden que estamos trabajando desde 133, 100, 133, 200 o 166 en su ciclo de trabajo. Esta ya va aumentando un poco más. El consumo energético sí se ve afectado, un poco afectado en el sentido de que consume un poco más. Estas son las diferencias de los las ranuras o la muesca, para evitar de que ustedes pongan una que no le corresponde. Pero dentro de cada una de estas habían versiones. Recuerden la versión de DDR2. En la DDR2 habían varias versiones. DDR1 no cambiaba mucho, pero en DDR2 hubieron varios cambios. Entonces, a pesar de que tenían la misma muesca, para evitar de que pongan otro tipo de DDR, tipo, al referirme tipo, es DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Pero dentro de la DDR2 habían varias versiones por su ciclo de reloj. Ahí ya no podían identificar. O sea, sí calzaba, pero a nivel de trabajo no podía trabajar. A nivel físico sí calzaba por la muesca. Las muescas cambian dependiendo del tipo. Esta muesca era casi el centro, esta ligeramente un poquito hacia la izquierda o derecha, dependiendo cómo lo tengan. En la DDR3 se movía un poco más y la DDR4 como que regresó a tener la misma muesca de la DDR2. Esta muesca pues le permitía que la memoria solo sea puesta en un solo sentido. Del otro lado ya no podía ser. Esta, a pesar de que parezca que está en la mitad, está ligeramente a un lado, para evitar de que esta pueda ser virada. Solo entra de un solo lado. Y las muescas que están a los lados es para las grapas, para evitar de que se salga, sino que se quede fija, agarrada. Preguntas, recuerden que pueden hacer preguntas tanto activando el micrófono como levantando la mano, en cualquier instante. ¿Alguna duda hasta ahí? Buenas tardes. Es lo que pasa es lo siguiente. Uno trata de copiar, anotar lo que usted está diciendo, como va rápido. Una pregunta. ¿Usted estas clases las envía en la página virtual? Sí, todavía no he tenido tiempo, pero todas estas clases son grabadas. Si se han fijado, ahí dice grabado. Y tengo que subirlas. Se las sube en la plataforma. Ahí la van a encontrar. Entonces entran al aula virtual y ahí van a estar colgadas las clases. Las clases que estamos grabando, no las clases en vivo. Pero si tiene dudas, hable. Yo lo escucho. ¿No hay dudas? Entonces seguimos.
Entonces, cuando trabajamos con la DDR4, trabajamos hasta 25.600 megabits, es bastante. Ahora, en cuanto a la manipulación de estas tarjetas de la RAM, esta RAM trabaja con una tecnología llamada CMOS. Entonces, la CMOS es la misma tecnología que trabajan con sus celulares. El celular trabaja con una tecnología llamada CMOS. Esa es una tecnología en la cual el consumo energético de cada uno de los elementos es muy bajo. Entonces, recuerden que en la parte electrónica digital estamos trabajando con bits, ¿cierto? Ceros y unos. Pero estos ceros y unos se representan o son representados por algo detrás físico, que es el voltaje. Dependiendo del voltaje, la electrónica digital transforma o le asigna un valor lógico a estos rangos de voltaje. Estos rangos de voltaje pueden ser de 0 a 5 voltios. En la TTL o en la lógica normal, la electrónica digital también está el TTL y el CMOS. El TTL estamos trabajando con 0 voltios y 5 voltios. Para no complicarlos, vamos a ser tajantes, pero en la vida real no es tanto así. A manera didáctica, vamos a asumir de que el 0 voltios o no hay voltaje es 0 lógico. Y 5 voltios, o sea, que existe un voltaje mayor a 0 y debe de ser 5. Si es 5, se le da 1 lógico. Y ahí estamos transformando estos voltajes a una lógica binaria. ¿Estamos claros hasta ahí? No hay duda, ¿no? Está claro. Cuando tenemos la tecnología CMOS, esta CMOS hace lo mismo, pero con un rango de voltajes menor. El 0 no hay menor que eso, 0. Pero el voltaje de 5 ahora va a ser 3. Para representar el 1 lógico, en una lógica normal, una lógica positiva, él va a detectar que llegue a 3 voltios. Cuando llega a 3 voltios, le asigna un 1 lógico. Entonces, el rango para identificar el 1 y el 0, los valores de esta lógica binaria, son menores, valga la redundancia. Como un 1 lógico, solo necesita 3 voltios. En cambio, en su versión TTL, como un 1 lógico, necesita 5 voltios. Sus teléfonos son con CMOS, trabajan con voltajes pequeños. Entonces, para evitar de que se dañen, porque se pueden dañar por la manipulación, estamos en constante contacto con nuestros teléfonos, nuestras manos están siempre junto al teléfono y nosotros somos propensos a tener carga estática. Unos son más propensos que otros. Eso depende de sus cuerpos, su metabolismo, lo que comen y algunas cosas extras. Eso en cuanto a la parte interna del cuerpo. La parte externa del cuerpo pues depende a sí mismo. Si está en un lugar seco, está en un lugar húmedo, está en un lugar frío, está en un lugar cálido. Y los cambios bruscos de estos ambientes generan la parte estática. Si están en una parte húmeda y fría y se pasan a una parte seca o húmeda y seca, hay un roce, un flujo de corriente junto a sus cuerpos que hace fricción y genera estática. Si el piso es de alfombra y su zapato no es tan aislado, pues se va a generar estática, conduce por sus cuerpos y en el momento que cogen algo aterrizado a tierra, ejemplo, la puerta, les puede producir un pequeño choque. Unos les va a ocurrir el choque más que a otros. Como le digo, depende de su organismo, su cuerpo, lo que han comido. Unos son más conductores que otros. Eso le decía a sus compañeros
del otro curso, que ustedes en su casa pueden hacer el experimento de este tipo de conducción, ¿no? ¿Qué tan conductores son? O sea, les indico, no les mando a hacer, pero pueden hacerlo a manera de curiosidad. Entonces pueden coger los cables de un tomacorriente, pero en el primer caso, con zapatos bien aislados o que ustedes creen y consideren que son aislados, ¿no? Unas botas puede ser. Si los cogen, en ese caso, posiblemente no les pase nada. Los dos cables, negativo o neutro y el de línea o positivo. Pero si repiten el mismo experimento sin zapatos, sus pies totalmente apoyados al suelo, descalzo, ahí cambia la versión. Le va a coger corriente, empieza a hacer la conductividad y les va a coger. A unos le va a coger más que a otros. Como digo, unos son más conductores que otros. Si son más conductores, no sufren mucho. Si no son conductores, van a sufrir más. Sería interesante ver ese experimento. Y si lo hacen, graben, compartan. ¿Preguntas hasta el momento? Entonces, por ese pequeño detalle en cuanto a sus tecnologías, estas memorias deben de ser muy delicadas para manipularlas. No las pueden tocar. La única forma de tocarlos es hacia los lados. Ustedes con su pulgar y su índice pueden sacarlo tocando acá y acá. Con eso pueden manipularlo. No pueden tocar los elementos. Alguien puede decir, no, pero yo sí lo toqué y no pasa nada. Suerte. Pero es preferible no hacerlo, porque si lo dañan, ¿dónde consiguen una igual? Súmenle el tiempo de búsqueda, su tiempo, el dinero, más los reproches del dueño de la computadora o de la persona que usaba la computadora o de la persona que necesita en ese momento el computador. Es delicado. Es por eso que las memorias RAM ya de gama alta, tipo servidor, traen un chasis metálico para protegerlas. Esta es una Corsair. Bueno, hay varias marcas. El mismo diseño tiene una Corsair para evitar de que al tocarlas quemen o dañen la RAM. Por eso viene ya con este empaquetado. Sobre todo cuando son servidores, vienen más protegidos. Entonces, este tipo de tecnología van en una carrera de competencia tanto procesador, tanto disco duro, buses y RAM. Entonces, y junto al mainboard. Si alguien produce algo, supongamos Intel sacó un procesador i10. Antes de que lo saque al mercado, Intel ya tiene las noticias de que van a sacar próximamente el i10. Esa información es confidencial y se la comparten a los distribuidores de los mainboards. Y los distribuidores de los mainboards son los primeros en saber, o los fabricantes de mainboards son los primeros en saber esa tecnología. ¿Por qué? Porque tienen que fabricar productos para que puedan poner ese nuevo procesador. Por eso es que tienen que estar de buenos amigos con los fabricantes, con todos los fabricantes, no solo con el procesador, o sea, no solo con Intel y AMD. O sea, yo tengo que ser amigo de todos para que me den esa información privilegiada y yo poder fabricar mainboards para que operen con lo que tú recién estás metiendo al mercado. Si me sacaste un procesador y por otro lado, los fabricantes de RAM desarrollaron una RAM superpoderosa que triplica la velocidad,
puede ser que no sea compatible con los procesadores en el mercado. Entonces, obligan a sacarse, en el adagio popular, el aire a los fabricantes de procesadores para que busquen la manera de crear un procesador o más rápido que sea compatible con la nueva memoria RAM que recién descubrieron. Entonces es una guerra de competencias y de comunicación unos con otros. Tienen que todos funcionar a la par. Estos fabricantes que trabajan aparentemente por su cuenta, tienen que unirse y tienen que compartir su investigación, porque si no la comparten, no son compatibles y no les va a comprar nadie. O sea, tienen que estar en juego. Procesador, disco, buses, todos estos estándares tienen que trabajar junto con los fabricantes de todas las piezas. Todo tiene que trabajar en conjunto. O sea, no es posible que de repente Corsair saque una RAM súper, hiper que poderosa que a pesar de que trabaje con poco reloj, este quintuplica sus velocidades. Entonces, eso es fabuloso. Ya puedes conseguir, en este ejemplo, puedes conseguir eh, consumos mínimos con la capacidad 5 veces, 6 veces más que las otras y quizás a un costo igual que las versiones anteriores. Entonces, si sale eso, el procesador, Intel, AMD y todos los fabricantes de procesador tienen que buscar la manera de mejorar su diseño o su arquitectura para poder arrancar junto con esa RAM. Y no se queda ahí, porque si tenemos mejor desempeño en RAM, procesadores más hábiles, los desarrolladores de aplicativos, de software, también tienen que ir a la par, pero ellos no pueden ir solos. Quien está allí en medio son los programas para hacer programas, o sea, los lenguajes de programación. Estos tienen que ir creciendo para que soporten esta nueva tecnología. Entonces, crecen los desarrolladores de lenguajes de programación, crecen los desarrolladores de software que trabajan con estos lenguajes de programación y empiezan a crear aplicativos para que trabajen con este hardware. Y todo, como ven, es de a poco. Los primeros son procesadores RAM y disco. De ahí va la parte de software. Primero el hardware y luego el software que le dé uso a ese hardware. Sin software no podemos hacer nada. Preguntas. Veamos qué pasa con DDR5 o si hay más. DDR5. DDR5, su lanzamiento aparentemente está ya debe estar comercializado. DDR5 aparentemente va a llegar a velocidades de 51.200, desde 38.400 hasta 51.200 megabytes por segundo, aparentemente. No dice el ciclo de reloj. Lo único que tenemos hasta ahorita es esto. Aparentemente, esto es lo que estamos buscando de forma rápida. Estas tecnologías, ¿no? Si hacemos un estudio más profundo, papers, vamos a encontrar información más clasificada
y privilegiada. Pero esta parte pública nos encontramos con esta información básica, que vamos a tener 51.200 megabytes por segundo en su máxima tasa de transferencia, aparentemente. Y lo que nos dice es de que ya debería estar este, comercializándose la quinta generación de DDR, sexta, creo que está en proceso de investigación. Déjenme ver, me parece que sí vi esa versión de 6. Consultar. Compañeros, ¿me escuchan? Hola, que ya terminó la hora. No creo que va a creer. Son las 2:07. Bueno, no hay mucha información de DDR 6, no dice cuándo va a ser el lanzamiento, van solo a decir que este, las expectativas son grandes para la DDR5, para la DDR6, habla más de la DDR5. No tienen fecha para sacar la DDR6, pero están trabajando en eso. No hay información todavía aparentemente
de el lanzamiento de la DDR 2006, solo que está en proceso. No hay ninguna información por ahí clasificada hasta el momento. Tampoco se ha hecho una búsqueda ardua, ¿no? Esta información es por parte de Hynix. Lo que dice es que la DDR5 va a tener una capacidad por módulo de 16 gigas, o sea, un palillo, también se lo conoce como palillo. La tarjetita va a ser de 16 gigas. ¿Ya? Cuando se trabajaba con la DDR1 en 266, 333, esos palillos eran, el más bajo era de 128. Era de 128, de 56, 512, 1 giga. Un palillo de 1 giga era costoso. Ah, no, el de 1 giga no llegaba. El de DDR1 no llegaba a 1 giga, solo llegaba hasta 512. Para tener 1 giga tenían que tener 2 palillos de 512. En este caso, DDR5 dice que en un solo palillo pueden tener 16 gigas. O sea, si su RAM, perdón, si su mainboard tenía 2 sockets, o va a tener 2 sockets, si van a comprar ahorita y tiene 2 o 4 sockets, pues pueden tener como mínimo en cada palillo 16 gigas. Estamos hablando de que si tienen 2 palillos, tienen 32 gigas, que normalmente ahorita viene con 2. El estándar es de 2 ranuras para RAM. Entonces, como bajito, si ocupan las 2, van a tener 32 gigas en RAM. Y este estándar va cambiando. Antes para Windows, el estándar era 512, 1 giga, 2 gigas, 4 gigas. Ahorita el estándar es 4 gigas. Por ahí la máquina que tenga 6 es bastante, y la que tenga 8, buen desempeño. La que tiene 32 no va a hacer nada con eso dependiendo del trabajo, pero pueden poner muchas máquinas virtuales a trabajar. Con 32 gigas tienen bastante desempeño en cualquier cosa, ¿no? Y si esta velocidad, perdón, esta capacidad tiene buena tasa de transferencia, entonces pueden hacer una enorme cantidad de trabajo, sobre todo en la parte de diseño, la parte de modelaje, 3D y todo eso. Eso consume bastante RAM. ¿Preguntas? Algo que no haya quedado claro, duda? Pueden hacerlas. No, solamente que veo que está interesante, que dice que sí se puede utilizar las dos tarjetas a la vez de la memoria RAM. Cuando tiene las ranuras, se las puede utilizar, estaba diciendo, ¿verdad? Mandé. No se le escucha lejos. Si se pone mejor en el micrófono, más cerca. Que dice que tiene dos ranuras para la tarjeta RAM, dice. Sí. Normalmente el mainboard viene con 2 ranuras para RAM. Y eso ahí, ¿en qué beneficia al, qué tanto puede uno utilizar eso? No le entendí, me repite, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué tanto nos puede ayudar con las dos tarjetas RAM, como dice? ¿Qué diferencia hay si tengo dos o tengo una nomás? Usted está cerca del micrófono porque se le escucha lejos. Pero me parece que le entendí qué tan beneficioso es tener 2 ranuras en la tarjeta madre. ¿Cierto? Sí, eso fue lo que dio la compañera. Ya, a usted se lo escucha más claro. Bueno, se ha hecho un estándar de tener 2 ranuras. Desde sus inicios ha tenido 2.
por ahí han hecho mainboard de 4 y esos mainboard de 4 lo han hecho con, bueno, de lo que yo he visto, lo han hecho con la idea de trabajar con 2 canales, lectura-escritura, para mejorar el desempeño. ¿Cómo mejorar el desempeño con lectura-escritura? Entonces ustedes tienen una RAM o una memoria exclusivamente para leer y otra para escribir. Si las dos sirven para lo mismo, entonces el bus, el que se va a comunicar con estas, entonces tendría que tener un mejor, eh, una mejor administración de la comunicación ida y regreso. Es más o menos como que ustedes tienen una casa y dentro de la casa ponen a alguien en la puerta, ¿cierto? Entonces el que está en la puerta, él va a anotar para qué entran y para qué salen. Entonces cada vez que llega una persona que entra, entonces le dicen, permíteme un ratito, indíqueme con quién va a hablar y de qué se trata. Entonces le hacen una pausa. Quizás, si está disponible, le dicen vaya, ingrese. Si no, le dicen espere, está ocupada. Si alguien sale, también le dicen, espérese, ¿a dónde va? ¿Con quién habló? No, yo hablé con la compañera de allá, ya. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia tal lado. Y anota. Si entran y salen, el tipo que está ahí en la puerta es más o menos la figura del administrador del bus. Solo hay un camino. Ese acceso es el bus. Y la administración, asumimos que es el algoritmo que tiene el bus para mejorar esa comunicación y que no se me congestione. Eso va a la par con el sistema operativo. ¿Estamos claros hasta ahí? Si Sí, nosotros ya. queremos mejorar esta velocidad, los desarrolladores de mainboard, me imagino que solo ellos, dijeron, bueno, no solo ellos, en conjunto con los desarrolladores de hardware, dijeron, hagamos 2 caminos. Mira, pon un portero que solo anote los que van a ingresar. Y en el otro lado, los que van a salir. Entonces ahí descongestionamos un poco el tipo que estaba ahí. Entonces le hacemos 2. Uno que registre las salidas y otro que registre las entradas. Entonces el flujo de comunicación hacia la casa va a ser más rápido. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Por eso es que algunos mainboard le dicen dual channel en el RAM. ¿Qué es eso? Allá, mira, tienes RAM para lectura y tienes RAM para escritura. Eso es lo que usan los servidores. Estos servidores tienen bastante RAM, pero si ustedes tienen, ya, bueno, hay una tabla en la cual indican cómo debe estar distribuida. O sea, no es que ponen la RAM que ustedes quieran en la lectura y ponen la RAM que ustedes quieren en la escritura. Debe estar a la par. Y hay una tabla. En los servidores hay una tabla que seguir. Pero la regla general es que si tú me pusiste 2 gigas de lectura, ponme 2 gigas de escritura. La misma que me pones en la escritura, ponme en la lectura y viceversa. Si me pusiste en la lectura 5 gigas, me tienes que poner en la escritura también los 5 gigas para poderlos administrar correctamente. Si me la cambias, entonces le vas a mandar mucho trabajo al controlador y no va a tener buen desempeño. Entonces, esa es otra forma de mejorar el desempeño, pero eso es a través de hardware. Ahora, ¿cuánto realmente tienen en RAM? Si tienen 2 canales. Si tienen 2 canales, lo que realmente tienen en RAM no es la suma de las 2 canales, porque lo están dividiendo. Entonces, no es que si yo tengo un mainboard de 16 en RAM, yo tengo 16 en RAM. Si este mainboard está trabajando con dual channel, realmente yo estoy trabajando con
8. ¿Se mejoró el desempeño? Sí, pero solo estoy trabajando con 8. 8 para lectura, 8 para escritura. ¿Qué me costó? El doble de RAM. Tuve que comprar más RAM para que mejore el desempeño. Tengo 16, pero realmente trabajo con 8. O sea, me cuesta el doble. Aparte del costo del mainboard. ¿Alguna otra duda? No, hasta el momento. O sea, disculpe, ¿qué pasaría si la DDR6, como te dice, que está en proceso, y si la llegaran a sacar y no hubiera, qué sé yo, un lenguaje de programación avanzado para ese DDR6, ¿qué pasaría? Bueno, esto va a la par. O sea, no es que el lenguaje de programación se queda a un lado. No, es una competencia. O sea, tienes que hacerlo o tienes que hacerlo. No tienes otra. Si no lo haces, viene el competidor y te aplasta. No hay forma de salirse del juego. Si te vas del juego, te acabaste como compañía. Los procesadores, las memorias, los fabricantes de estos, no se pueden quedar con los brazos cruzados. No es que yo saco como laboratorio de fabricación de RAM, saco una superpoderosa RAM y, y no hay procesador hasta el momento. Ya pasó demasiado tiempo que los fabricantes de procesador no les da la raza y se quedan ahí. No, eso no se puede dar. Ellos están obligados. Claro, posiblemente sí exista lo que usted dice, pero están súper presionados que ellos van a buscar a quien sea por tratar de mejorar su diseño, su arquitectura de procesadores para que trabaje con esa RAM. Lo que pueden hacer ya bajo mesa, bajo de la mesa, es que supongamos que yo por mi lado tenga el desarrollo de procesadores y usted tenga el desarrollo de RAM. Usted me pone al tanto y me dice, mira, estoy avanzando en esta investigación y quiero lanzarla en un mes. Yo te digo en un mes, pero si tú me dijiste que le ibas a lanzar en un año, hasta que verifiques bien, tú me dices, no, yo ya verifiqué y ya está listo, ya salieron todas las pruebas óptimas y, lo quiero sacar en un mes. Entonces yo como fabricante de procesador te digo, mira, tu, tu, tu tema recién lo estamos analizando. Entonces, si lo sacas, nadie te va a comprar porque yo no tengo el procesador listo para que trabaje con tu RAM. Entonces, de gana la vas a sacar. Déjame hablar con los ingenieros para ver cuándo pueden reunirse con ustedes y les expliquen cómo hacen esa comunicación para que ellos mejoren el nuevo modelo de procesador y lanzarlo posiblemente en 4 meses. Hasta hacer pruebas y todo en 4 meses más. Entonces ya eso es un arreglo entre los fabricantes para que todos empiecen a producir y a comprarlo. Nadie se podía adelantar porque no les va a servir de nada. Si no hay un respaldo detrás, no hay nada. Alguien tiene que respaldarlos. Alguien. Lo que también puede darse es, por ejemplo, si usted es de la RAM y dice yo quiero lanzarla el mes que viene, eh, yo soy Intel y yo le digo, dame 4 meses, ustedes dicen, no, mejor me voy a hablar con AMD a ver qué les dije, porque yo a AMD les dije primero. Entonces AMD le dice, no, no hay problema. Nosotros ya tenemos avanzado la parte de pruebas, las fases,
y salieron bien. Tu procesador, tu RAM es muy buena. Entonces, no lo hagamos en un mes, hagámoslo en 2 meses para ya comercializar el nuevo producto. Y se hacen alianzas con AMD y lanzan el nuevo AMD que soporta tu RAM. Y ya empiezan a ser amigos. Puede darse. Pero como en este mundo tampoco es grande, todo el mundo se conoce, todos tienen que estar de acuerdo. O sea, no pueden enamistarse. Si ustedes pensaban que AMD y Intel son rivales, no es tanto así. Intel tiene patentes que fueron compradas a AMD. AMD fue pionero, por ejemplo, en el desarrollo del Dual Core, que fue la base de los procesadores Core 2 Duo. Y eso es el primer escalón de toda la gama de procesadores i3, i5, i7, i9, gracias a AMD. Pregunta. Si no hay más preguntas, entonces pongan sus 2 nombres, sus 2 apellidos nuevamente en el chat y ya con eso terminaríamos.